A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, tenemos la enorme satisfacción de que, a pesar del coronavirus, continuamos con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. Esta vez, como en otras ocasiones, vamos a tener la grata oportunidad de conversar con un profesional de la salud pública de mucha connotación, y él ha tenido también el encargo en los últimos meses de dirigir el programa de salud del Seguro Social Ecuatoriano y, sobre todo, fundamentalmente, aplicar la atención primaria de salud en la lucha contra la COVID-19. Él es Mauricio Espinel, a quien le damos la más cordial bienvenida, y le preguntamos como primera cosa, Mauricio, ¿cuál es, a tu modo de ver, el logro más importante de la aplicación de la atención primaria de salud en el Seguro Social Ecuatoriano? Sobre todo, teniendo en cuenta que hemos tenido aproximadamente unos 6 meses de enfrentar al coronavirus. Hola, buenos días a todos los televidentes de tu maravilloso programa. Siempre es un gusto compartir este espacio para conversar sobre temas de salud. En efecto, estuve 1 año y 3 meses en la Dirección de Salud del IES y, como tú comentaste, establecimos una línea de introducir en la gestión del seguro de salud el tema de la atención primaria en salud y de la salud pública. El modelo que ha prevalecido en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha sido un modelo hospitalocéntrico de alto costo, ¿no?, que privilegia el tema de la enfermedad. Yo coloco siempre el ejemplo, ¿no?, de un trabajo que comenzamos y que tiene que ver con la prevención del cáncer de cuello uterino. Una atención de cáncer de cuello uterino, como funciona ahora, es que esperamos que la mujer llegue al hospital con un sangrado, el médico le diagnostica el cáncer grado 3-4, se le hace una cirugía de alta complejidad, se le saca el útero, la vejiga, los ganglios, parte del intestino, luego se le da quimioterapias, luego se le da radioterapia, luego se le da inmunoterapia. Eso cuesta alrededor de $200,000. Y si es que alguna cosita en ese proceso falla, esa persona y su familia y los de a su alrededor van a decir: qué mal esta institución, no me dan el Remdesivir, ¿no? Y hay un montón de problemas alrededor de eso. Nosotros iniciamos con un proceso de screening, de cribado para cáncer de cuello uterino, identificación del virus del papiloma, ¿no?, que cuesta $20. Lo hicimos en todas las mujeres de la isla San Cristóbal y en las mujeres del norte de Esmeraldas, con el proyecto de hacerlo en 1.325.000 mujeres de la red
del IES, para poder decir de aquí a 5 años no hay más cáncer de cuello uterino grado 3, 4 en nuestras mujeres en el Ecuador, como pasa en Australia. Australia ya logró eliminar el cáncer de cuello uterino de su territorio gracias a la prevención. Entonces, este ejemplo estoy colocando muestra la importancia que tiene la filosofía de la salud pública, cambiar el modelo de atención, de estar pensando solo en medicamentos, en hospitales, en gastos extremos, a pensar en prevención, pensar en promoción de la salud, pensar en gestión integrada, en construcción de red, pensar en referencia y contrarreferencia, pensar en responsabilidad en la atención de los grupos poblacionales. Y ese modelo quedó establecido. Yo diría que el principal logro es que eso quedó ya establecido y se comenzó a construir esa red. Ya se logró tener alrededor de 500 puntos de atención para virar el modelo y comenzar a asignar a esos puntos de atención a la población que requiere su atención en el IES. Como hubo un cambio de autoridades, pues yo preferí dejar el puesto y que la nueva autoridad coloque a las personas que considere, ¿no?, de su confianza. Estamos pendientes de que el trabajo realizado se mantenga. Debo lamentar que parece ser que ha habido en este mes que he estado fuera cambios que van hacia otro lado, hacia el lado contrario. Y nosotros estaremos vigilantes porque esto sería trastrocar la posibilidad de que más de la mitad del Ecuador, 7,5 millones de ecuatorianos que tienen que ver con la atención del IES, pierdan la oportunidad de entrar en este esquema de salud y no de enfermedad, que no es una cuestión nueva, particular. Así funciona Cuba, así funciona Canadá, así funciona Inglaterra, Tailandia, Uruguay, etcétera, etcétera. No podemos estar al margen de esto. Mauricio. Y precisamente gracias a que se presentó o se construyó eso durante todo un año, el IES pudo enfrentar a la epidemia del COVID, ¿no?, con logros impresionantes. Imagínate que se han realizado más de 6,5 millones de atenciones alrededor del COVID. Y el Ministerio de Salud, ¿no?, que tiene más de 2,000 puntos de atención, hospitales, centros de salud, etcétera, ha hecho apenas 7 millones, es decir, ¿no?, es casi a la par la cantidad de atenciones que se han hecho. ¿Gracias a qué? A toda esta red, a todo este trabajo conjunto. Ha sido muy agradable verles a los TOAS, a los chalecos rojos, recorriendo los barrios en plena epidemia, en su bicicleta, a pie, golpeando las puertas, entregando las fundas de medicamentos a los pacientes crónicos para que no dejen de tomar sus medicamentos. Haciendo cientos de miles de llamadas, ¿no?, a cada afiliado para ver cómo está, para ver qué necesidad tiene, para ver cómo sigue su proceso. Por supuesto, no se ha llegado a todos los afiliados, ¿no?, por el número de afiliados y jubilados que tenemos, pero se lo hizo en un gran e importante número, ¿no? Ha sido fundamental, por ejemplo, el médico a domicilio, ¿no?, las visitas de este programa hermoso que iniciamos en Quito y en Guayaquil, en donde el médico va a visitar a la persona en su domicilio para problemas de primer nivel, ¿no? Construimos 50 proyectos hermosos que no se basan en el componente de la enfermedad, sin descuidarla, por supuesto. Comenzamos a hacer ya tratos con las empresas farmacéuticas que producen productos exclusivos y que son los más caros, que implican alrededor del 20 al 30% del gasto en medicamentos de la institución, ¿no?, para lograr rebajas importantísimas en los precios de los medicamentos, que llegaron hasta el 45%. Pero más importante que eso, cambiar la filosofía de la atención desde el precio, es decir, ¿por qué compro un medicamento a la empresa X? ¿Por el precio o por los resultados que va a tener ese medicamento en mi afiliado? Y entonces comenzamos a hacer programas de revisión de resultados, es decir, se paga a la empresa cuando hay resultados. Por ejemplo, si tengo un paciente hemofílico que recibe un medicamento, ¿no?, de inmunoterapia, yo solo voy a pagar el medicamento cuando se cumple cierto tiempo, vamos a decir 6 meses, de que ese niño no ha sangrado.
Es decir, se muestra la efectividad de ese medicamento en la realidad y por tanto ese medicamento está influyendo en la calidad de vida. Esto no se ha hecho en Ecuador, esto se hace en muchos países. Mauricio, hagamos un paréntesis para felicitarte por el trabajo extraordinario que iniciaste en el Seguro Social y que, según tus palabras, corre el peligro de que se vuelva atrás. Esto sería lamentable. A propósito de esto, yo quiero preguntarte, ¿en qué medida se produjo la coordinación con el Ministerio de Salud Pública para efectuar estos importantes trabajos, ya sea en el cáncer, en el COVID y otras enfermedades crónicas? ¿Qué pasos se dieron? Porque hemos visto en la televisión y en la prensa que te reuniste con el Ministerio de Salud, con el ministro de Salud, Ceballos, y con ellos establecieron una primera conexión, me recuerdo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo evolucionó? ¿En qué quedó? Sí, mira, es fundamental que sigamos en el espacio en que estemos, en este plan, en este horizonte de la construcción del Sistema Nacional de Salud. Y yo creo que cada institución tiene fortalezas y debilidades. Entonces, aquellas reuniones precisamente fueron dirigidas a identificar esas fortalezas y debilidades, ¿no? Y cómo podemos interactuar entre las dos instituciones. Por ejemplo, una fortaleza que tiene el Seguro Social es que desde el 2012 ya tiene una historia clínica electrónica que el Ministerio de Salud no tiene, ¿sí? En la historia han tratado de instalar diferentes softwares y han fallado por grandes empresas del mundo, de España, de México, etcétera, etcétera. Sin embargo, los técnicos del Ecuador, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desarrollaron esta herramienta que viene funcionando ya, ¿no?, cerca de 10 años. Y que funciona muy bien, a través de la cual se gestiona la atención clínica, pero también la gestión de los hospitales, de los centros de salud, de los hospitales del día, de los inventarios, de las bodegas, de las prescripciones, etcétera. En el marco de la historia clínica electrónica digital del IES, por ejemplo, ya se tiene receta digital, ¿no?, que se le envía al afiliado a su teléfono para que vaya con eso a la farmacia y retire sus medicamentos, con la perspectiva de que cuando se amplíe de acuerdo al decreto del gobierno la compra y la distribución a las redes privadas, esa persona pueda ir con su receta que tiene un código en el teléfono a cualquier farmacia del país a retirar sus medicamentos. Ese proyecto estaba ahí ya colocado. Entonces le ofrecimos al Ministerio de Salud que utilice la historia clínica, ¿no?, del Seguro Social en su red, sin costo, sin ningún costo, ¿sí? Que inicien el proceso de implementación. Lastimosamente, esas primeras conversaciones que ya comenzaron a traducirse en talleres de los técnicos específicos, y comenzar a romper las resistencias, porque en todas estas cosas hay muchas resistencias, ¿no? Sí. Hay mucha gente que dice, no, si es ecuatoriano, ¿cómo va a valer? Entonces comenzamos esos procesos de interacción para demostrarles cuán valiosa es esta herramienta, que no tiene que venir todo de afuera. Y ahí se frustró ese proceso por el inicio de la pandemia. Si hubiera estado instalada la historia clínica, ¿no?, en toda la red del Ministerio de Salud Electrónica, la gestión de la información, este problema que hemos vivido durante la pandemia de no tener información de qué es lo que pasa con la pandemia de coronavirus, no hubiera sucedido. El IES tiene una sala situacional de COVID-19 que tiene el número de atenciones, por ejemplo, en emergencias de problemas respiratorios cada día. Cualquier ciudadano puede entrar a la sala situacional de COVID-19 del IES y va a encontrar que está cuántas atenciones se hicieron por unidad, por provincia, por zona de problemas respiratorios, por ejemplo, en emergencia, diariamente, igualado al día. Al igual que hospitalizaciones, pacientes en UCI, recursos e insumos utilizados, equipos de protección, pruebas realizadas en el sistema IES, etcétera, etcétera. Qué interesante, qué importante el trabajo que ha realizado en materia de
comenzar a romper los obstáculos que muchas veces son prejuicios, ante todo, para hacer posible la construcción del Sistema Nacional de Salud. Sin duda, el aspecto de la información es crucial. Es crucial. Es clave, en el es el manejo de la sistema pandemia, nervioso ¿no? del sistema. Y si ya tenemos una historia clínica preparada, una historia clínica electrónica en el Seguro Social, fácil es extenderla a la cobertura del Ministerio de Salud Pública. Y esto hay que continuarlo, y en esto vamos a insistir en este programa y por todos los medios para que se continúe este extraordinario trabajo. Hablemos un poco, Mauricio. Pero hay cientos de cosas que les planteamos para ir construyendo el sistema. Por ejemplo, el tema del tarifario, ¿no? Es otro ejemplo, ¿no? Resulta que el tarifario está basado todavía en pagos, ¿no? En base a acciones específicas. Es decir, por ejemplo, si yo tengo que pagar una cirugía de vesícula, yo tengo que pagar el examen de orina, el examen de sangre, el cirujano, es decir, cosa por cosa. Y eso toma mucho tiempo en la revisión de la auditoría. Nosotros propusimos la construcción de paquetes, ya existen paquetes. Por ejemplo, para la diálisis renal ya existe el paquete, se paga por paquete. Entonces propusimos que se reestructure el tarifario en función de paquetes. Por ejemplo, el paquete de atención primaria en salud, que ya lo definimos con qué prestaciones debe tener. Es decir, ¿qué debo hacer con un niño menor de 1 año, por ejemplo? Si yo le encargo el cuidado de un niño menor de 1 año a un proveedor privado, a un médico que salió recién de la rural y se puso su consultorio, ¿qué debo exigirle que haga? Entonces ahí voy a ver que revise el tema de vacunación, que revise el tema de dosificación de vitamina A, que revise el tema de peso, de talla, todas esas prestaciones que debe dar para asegurar la salud de ese niño, o de una embarazada, o de una mujer en edad fértil, o de un adulto mayor, etcétera, están ya establecidas y clasificadas en un paquete de atención de primer nivel, que no se concretó tampoco. Esa es una de las cosas que se están retrocediendo. Ya, pero si eso otro motivo de felicitación. El problema. Otro motivo de felicitación es el tarifario y lo que se ha avanzado. Por supuesto hay que continuar con este trabajo extraordinario que permitiría realmente saber cuánto se paga y ponernos de acuerdo con las instituciones privadas de salud para saber cuánto se paga, cuánto estamos en condiciones de pagar por cada cosa que realizan. Esto es fundamental. Justamente la otra pregunta era relacionada con los presupuestos del Seguro Social y los presupuestos del Ministerio de Salud a efectos de seguir construyendo el Sistema Nacional de Salud, que nosotros lo hemos denominado intercultural y financiado justamente porque sin recursos realmente no se puede levantar este gran proyecto. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Mauricio? ¿Cómo no? El financiamiento es uno de los ejes fundamentales de la construcción del sistema. Ningún dinero es suficiente en salud. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a decir Japón, que tiene alrededor del 12% del PIB de Japón para salud, ¿no? O Suecia, que tiene 16% del PIB para salud. A ellos no les alcanza. Y estoy hablando del PIB de Japón, ¿no? Que tiene unas cuantas veces más que lo que producimos nosotros en el Ecuador. A ellos no les alcanza. ¿Por qué? Porque la inversión en salud siempre es demandante por la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los componentes fundamentales, aparte de la necesidad de aumentar el financiamiento, es ser más eficientes, ¿sí? Imagínate que el hecho de distribuir la atención o los afiliados en su componente de salud a sus médicos de cabecera en los 2.000 puntos que nosotros queríamos gestionar, le significa al Seguro Social un ahorro de alrededor de $400 millones. 400 millones de dólares, cuando el presupuesto de salud en el IE está alrededor de 1.200, es decir, la tercera parte se logra ahorrar con este elemento básico de que las atenciones no se hagan en los hospitales
y que se hagan en un consultorio, ¿no? No se diga el hecho, por ejemplo, del control de las enfermedades crónicas. El otro componente que propusimos con mucha fuerza es la introducción de la tecnología en la atención. En vez de que el paciente tenga que ir al consultorio de un hospital o de un médico a hacerse su control de diabetes, pues resulta que ahora la tecnología ofrece la posibilidad de que lo haga en su casa. Un aparatito en donde mete el dedito y le mide la glucosa, el flujo sanguíneo, la presión arterial, la oxigenación. Eso manda por la red del teléfono y una central va controlando cuál es la situación de esos estándares de esa persona. Si se salen de lo esperado, le llama, se comunica, ve qué está pasando o le hace una cita. Imagínate que para recibir los medicamentos de los diabéticos o los hipertensos, cada uno visita en promedio, los hospitales 9 veces al año, cuando debería ir 2. Con esta tecnología, entonces, disminuimos esa necesidad de que vaya a los hospitales, ¿no? Y en vez de que me cueste esa consulta con el médico, que un hospital como el Carlos Andrade Marín cuesta alrededor de $150, ese es el costo de una consulta en el Carlos Andrade Marín, este servicio cuesta 60 centavos. Entonces, este es otro componente que hace que haya o se pueda lograr eficiencia, se pueda lograr una disminución importantísima en los recursos y de esa manera destinar más recursos a componentes preventivos, como por ejemplo lo que comentaba, las pruebas para HPV para las mujeres del sistema, ¿no? O hacer, ¿no?, estos aparatitos, tener estos aparatitos para todos los pacientes crónicos, ¿no? O mejorar la adquisición de medicamentos para el cáncer. Entonces, el tema del financiamiento es un elemento clave. Iniciamos un proceso de costeo en los hospitales con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud, porque no sabemos en los hospitales del IES cuánto cuestan las atenciones. Y en el piloto que hicimos, imagínate que hicimos el costeo de cuánto cuesta una cama, ¿no?, anual mensual, en el Carlos Andrade Marín, el Teodoro Maldonado Caro. En el mundo, el costo de una cama está alrededor de $15,000 por mes. En el Carlos Andrade Marín cuesta $23,000. Y en el Teodoro Maldonado Caro, $52,000. ¿Sí? Entonces, la intención de este proyecto es saber exactamente cuánto cuesta cada intervención, cada consulta, cada examen de laboratorio, cada atención quirúrgica, cada atención hospitalaria, para de esa manera comenzar a hacer más eficiente el proceso, ver en dónde, cuáles son los componentes de ese costo que están influyendo más en ese desbalance de costo y de esa manera una vez más ser más eficientes. En medio de esta crisis del COVID-19, grandes noticias para la salud pública a través de un profesional extraordinariamente competente y honesto, que desgraciadamente ha salido del área médica del Seguro Social. Así yo quiero es, Walter, felicitar nuevamente todo esto, de lo cual yo he puesto algunos ejemplos. Yo quiero felicitar. Yo quiero felicitar. De que esto sea apropiado por todos, por los afiliados, por los jubilados. Quienes tienen que defender esto son todos ellos. Si ellos no lo defienden, entonces esto se va a echar atrás y se va a destruir y se va a acabar. Entonces tenemos que acudir a todas las organizaciones, a todos los grupos organizados, para que comiencen a defender esta perspectiva de la salud y se deje atrás esa sombra de la enfermedad. Mauricio, te agradezco inmensamente. Yo creo que en nombre de todos los ecuatorianos por el trabajo que está realizando por la salud pública de este país. Gracias, amigos televidentes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica,
un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina ecológica,